Hola, un saludo para todos. En esta primera clase de la segunda semana vamos a ver eh, un recordatorio de lo que vimos en el video anterior y vamos a iniciar eh, o continuar con las tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. En primer lugar, vamos a explicar las diferencias o las similitudes de las tablas para datos simples y luego para datos agrupados para que le demos después explicación de cómo se va a desarrollar o elaborar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Pues el procedimiento es un poco más riguroso o más complejo que para datos simples. Vimos en la clase anterior o en el video anterior ustedes pueden encontrar la explicación de cómo elaborar una tabla de frecuencias para datos simples como la que estamos viendo. Esta que está acá es un ejemplo hipotético para una variable que se llama número de hijos, en la que tenemos los resultados 0, 1, 2, 3 y hasta 4, donde las frecuencias absolutas simples nos dicen que hay 4 frecuencias con resultado 0, 3 con resultado 1 y así sucesivamente. Pero el objetivo es verlo de manera general, en primer lugar. Entonces, eso tendríamos una tabla como la que vemos, en la que tenemos generalizada los cálculos o la elaboración de la misma para poder elaborar o diseñar cualquier tabla de distribución de frecuencias simple para la variable que nos interese o que deseemos resumir en una tabla como esta. Ustedes pueden ver en el título acá dice tabla 1, distribución de frecuencias simples, pero en su momento eso se sustituye por el nombre de la variable o a quién representa la tabla. En la columna datos tenemos los resultados posibles que hemos tenido, que en principio se recolectan de manera aleatoria y por tanto no están ordenadas. Ya aquí en la tabla vamos a obtener ordenados los datos. Cuando digo ordenados, pues x1, x2, x sub k llevan un orden o podría ser que no necesariamente dependiendo del tipo de variable que sea, pero ahí van los resultados posibles. Y por ejemplo, esto, x1, x2 hasta xk representan los resultados de la variable ya organizados. Si llevan orden o no, eso dependerá del tipo de variable y la escala que una vez lo mencionamos. Pues si es una variable nominal, no necesitamos que lleve un orden específico. En cambio, si es una variable ordinal, pues el orden, la misma variable nos lo indica, el tipo de respuesta que tiene nos lo indica cómo lo vamos a poner o colocar en esta columna. Como ven ahí, el subíndice nada más nos está indicando en qué fila estamos poniendo ese resultado. X1 es un resultado y está en la primera fila. X2 lo estoy poniendo en la fila 2. Pero el subíndice 1, 2 hasta acá solo nos está diciendo que es un resultado posible y que está en esa posición en ese caso. Y ya en la realidad no es que aquí no llevan sus índices los valores que ponemos, simplemente ponemos el dato que se obtiene al medir o al recoger o observar la variable. Luego, cuando vamos a contar las frecuencias absolutas simples, empezamos con el primer dato que en este caso le hemos llamado n minúscula sub 1 y que sería el número de veces que aparece x sub 1 en el conjunto de datos recolectados. De esa misma manera vamos a contar para el x sub 2 cuántas veces aparece y sería n sub minúscula sub 2
Y siempre el índice, en este caso coinciden el 1 con el 1, el x sub 1 con n sub 1, x sub 2 con n sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última frecuencia para x sub k, que sería representada por n minúscula sub k, y pues esa sería la cantidad de veces que aparece n sub k, sería el número de veces que aparece x sub k en el conjunto de datos que tenemos. Estas dos primeras columnas son las más relevantes porque a partir de ahí ya todas las otras tres salen de manera automática. Esto ya está explicado en el video anterior y pues voy un poco rápido por esa situación. La suma de la primera columna pues es el total de valores que tenemos de datos. En las acumuladas ya dijimos, el primer dato le hemos llamado n mayúscula sub 1 y en el primer caso ese de n mayúscula sería equivalente al n sub 1 que tenemos en la frecuencia absoluta simple. El n sub 2 sería la suma de los dos primeros valores de la frecuencia simple, n minúscula sub 1 más n minúscula sub 2. Y así nos vamos hasta el último valor de frecuencia absoluta acumulada, n mayúscula sub k, que sería la suma de todos los valores de frecuencia absoluta simple. Y ese valor va a coincidir con el total de la primera columna, lo que está en rojo. Para las simples, frecuencias relativas simples, pues el primer caso tenemos que sería n minúscula sub 1 entre n minúscula sin subíndice, que representa el total. N minúscula sin índice representaría el total. Entonces n sub 1 es la frecuencia de la primer frecuencia simple del primer dato y sería la división entre el total, lo que me daría la frecuencia relativa simple f sub 1. F sub 2, de igual manera, tomaríamos el n sub 2 minúscula, n minúscula sub 2 dividido entre n minúscula, que sería el total, y nos da la frecuencia relativa simple para la fila 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última. Y la suma de todas esas frecuencias relativas simples será 1. Si lo multiplicamos por 100, esa columna va a ser 100%. En las acumuladas se construye igual que en las acumuladas absolutas, pero en este caso le llamamos F mayúscula. Y aquí van a ser valores decimales o porcentajes, dependiendo de cómo lo manejemos. Si lo multiplicamos por 100 serían porcentajes. Pues en ambas, en las últimas dos columnas, en ambas debe dar 1 o 100%, dependiendo de cómo lo hayamos trabajado. Ok, y con eso ya tendríamos la tabla que ya habíamos mencionado. Como ven, ahora ya lo tenemos en un caso hipotético. Si la variable es número de hijos en una familia, la primera columna sería 0, 1, 2, 3, 4, los valores de la variable. Y en las absolutas, las simples, el primer 4 significaría que hay 4 familias que no tienen hijos. El siguiente 3 sería que 3 familias solo tienen un hijo. 7 sería que hay 7 familias encuestadas que tienen 2 hijos. El 4 sería que hay 4 familias que tienen 3 hijos. Y ese último 2 que está marcado con celeste serían 2 familias que tienen 4 hijos. Y al sumar toda esa columna de frecuencia absoluta simple, 4 más 3 más 7 más 4 más 2, nos da 20. Entonces, estas columnas, ustedes pueden ver que si ustedes cuentan con un conjunto de datos, solo ponen los valores diferenciados de los resultados posibles, que en este caso son 0, 1, 2, 3 y 4, y cuentan cuántas veces aparecen cada uno de los datos
y esos son las frecuencias absolutas simples. Y es, como ustedes pueden ver, los datos no están agrupados, simplemente son los resultados que han surgido, 0, 1, 2, 3 y 4, y se han contado cuántas veces aparecen. Esa sería la forma de construir la tabla de la frecuencia absoluta simple. Para los valores acumulados, tomamos el primer valor, como dijimos en la tabla general, el 4 es idéntico al primer 4 que está a la par, porque solo se toma. Como no hay nada antes que él, sería el mismo. En el caso del segundo dato, que sería 7 acá, sumamos el 3 que está a la par con el 4 que está antes y eso da 7. O se puede sumar también cruzado, este 3 y este 4. O estos dos, como cualquiera de las dos formas. Ahora, este 14 de acá sería la suma del 7 que está a la par, más el 3 que está arriba, más el 4 que está arriba. O sea, el 7 más todos los anteriores. O también puede ser el 7 que está a la par, más el 7 que está arriba del 14 y darían esa misma cantidad. Son dos formas equivalentes. Ustedes pueden hacerlo como gusten. Y así hasta llegar al último, que sería el 20. Pues 20 sería la suma de ese 2 que está a la par más todos los anteriores. Y pues obviamente tiene que coincidir con este otro 20 de la frecuencia absoluta simple. Para las acumuladas, relativas simples, perdón, ya dijimos, este punto 2 sería el 4 que está en la frecuencia absoluta simple dividido entre el 20 y nos da punto 2. El 0.15 sería 3 dividido entre 20 y así sucesivamente hasta completar el último valor que sería 2 entre 20 que es 0.1 y la suma de todos esos datos da 1. Las acumuladas, el punto 2 es el mismo que, que el que está a la par. El punto 35 sería la suma del punto 15 más el punto 2 de arriba. Y así nos vamos hasta llegar al último que va a dar 1 que coincide con el 1 anterior de la tabla anterior. Lo que está marcado en amarillo. Esa sería la forma de construirlo. Bien, con ese recordatorio vemos ahora las tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Presentamos la tabla para conocer cuál es la diferencia con la anterior. Lo que está marcado en verde sería como la diferencia principal con los datos simples. En este caso aparecen la columna clases y la columna marca de clases. En la anterior solo aparecía una tabla, una columna a la que le llamábamos datos. Pero aquí utilizamos clases y su respectiva marca de clase. Luego explico detalladamente cómo vamos a construir esas dos columnas. Pero en principio en las clases aparecen intervalos. En la primera columna llamada clases nos van a aparecer intervalos. Los intervalos van desde L sub 0 hasta L sub 1. El L sub 1, ese guión que aparece en medio no es resta, solo nos está indicando que va desde L sub 0 hasta antes de L sub 1. El menor que quiere decir que no incluye el L sub 1. El L sub 1 lo vamos a incluir en la siguiente fila. Que va en la siguiente fila es el intervalo que va desde L sub 1 hasta L sub 2 sin incluir el L sub 2. El L sub 2 lo vamos a incluir en la siguiente, en la siguiente clase. Y de esa manera nos vamos a ir hasta el último intervalo que generemos. El último intervalo que utilicemos
pueden observar ustedes que dice L sub K menos 1 hasta L sub K. Como ya sería el último intervalo, ya el L sub K dependerá de la situación, se incluiría en este intervalo para no tener que abrir otro solo para incluir ese valor. Pero en la práctica sale práctico comprenderlo. Como vamos a ver ahora la marca de clase. La marca de clase, el x sub 1, x sub 2 hasta x sub k, no representan datos, simplemente representan el punto medio de cada intervalo. La frecuencia absoluta simples como antes siempre se van a calcular de la misma manera. Una vez tengamos los intervalos, vamos a contar cuántos valores caen dentro de ese intervalo. Antes contábamos cuántos datos habían de x1, por ejemplo, pero ahora como no tenemos datos, sino que intervalos, vamos a contar cuántos datos caen dentro del intervalo, contando los que desde el límite inferior, que en este caso es L sub 0, hasta el límite superior que sería L sub 1, pero no se incluye el L sub 1. Incluiré todos los valores que estén desde L sub 0 hasta antes de L sub 1. El L sub 1 se va a incluir en el siguiente intervalo, como les mencionaba. La misma metodología que antes hasta llegar al último. N sub k minúscula sub k igual representa cuántos valores hay en el intervalo L sub k menos 1 hasta L sub k. La suma de los valores debe de ser exactamente el total de datos que tenemos. Las acumuladas se construyen de igual manera como antes. Hasta aquí, a partir de aquí, todo lo demás, las últimas tres columnas, se construyen exactamente igual como lo hicimos con la tabla de distribución de frecuencias para datos simples. Entonces, no me detengo en explicar, pues el procedimiento sería exactamente el mismo. Sin omitir que lo que está en rojo deben de coincidir esos valores. Lo mismo para las frecuencias relativas y viendo que esos valores que están en amarillo también deben de coincidir. Sería exactamente lo mismo que antes. En el caso que tenga una variable, vamos a hablar de un ejemplo hipotético en el que tenga una variable que se llama consumo de combustible en galones. Galones sería la unidad de medida, pero la variable en sí es consumo de combustible. Y aquí estoy explicando, fíjense bien, o más bien estoy viendo que están los intervalos, las marcas de clases y los datos ya en cada columna. Lo que está en amarillo representa la simbología que representa cada columna, donde I, el subíndice I, varía desde el primer valor, desde el primer intervalo, perdón, desde la primera fila hasta la última de la tabla, que en este caso tendríamos 6. Y variaría en este ejemplo específico desde 1 hasta 6. Los intervalos que se acaban de marcar aquí en amarillo van desde 20 hasta 25. El 25 no lo incluye. Como decíamos, el 20 sí porque está cerrado el corchete y el 25 no porque el corchete está abierto. Pero esto es una convención que estamos tomando en esta clase. Hay autores que lo hacen así, hay otros autores que lo hacen de manera diferente. No lo voy a mencionar para no confundir. Nosotros lo vamos a trabajar de esa manera para ser consistentes y que todos hagamos lo mismo. Si quieren investigar otros autores, de igual manera van a ver de qué manera eh, utilizan los intervalos. Para nosotros la convención va a ser que el primer valor si lo incluimos en los valores y el segundo no, es decir, el primer valor es el límite inferior del intervalo y el segundo valor es el límite superior.
Por ejemplo, en el primer caso de 20 a 25 voy a incluir todos los valores entre 20 y 25, pero sin contar el 25 acá. La otra columna es la marca de clase. 22.5, por ejemplo, es el promedio del intervalo de 20 a 25. Si yo saco el punto medio de 20 a 25, lo que tengo que hacer es sumar 20 más 25 y dividirlo entre 2 y ya me da 22.5. De esta manera se obtiene ese valor. Y lo mismo para el resto. En la última parte que está en gris no va nada, ahí no se suma, eso no se debe de sumar, lo recalco porque aquí no sumamos, solo es una columna que detalla el punto medio de cada intervalo y ahí no hay nada, entonces no debemos de sumar. La frecuencia absoluta simples, pues ya sabemos cómo se van a obtener, por ejemplo 5 significa que hay 5 valores entre 20 y 25, sin contar el 25, que caen ahí en ese intervalo. Lo mismo para el 9 y para el resto. Al sumar todos, debe de dar el total de datos que tenemos. Como es un ejemplo hipotético, no sabemos de dónde sale, pero más adelante vamos a trabajar uno desde cero. Ahorita solo estoy presentando lo que es la construcción de la tabla y la lógica que tiene. Entonces, en las acumuladas, la construcción ya sabemos, el primero es el mismo y luego se van sumando el que está en la fila que estamos con todos los anteriores. Y el último, pues ustedes pueden observar que es idéntico, 50 y 50. En ambas columnas debe coincidir. Ya sabemos estos valores de dónde salen. Y ese 50 se tiene que coincidir, tiene que dar igual, la misma cantidad. En las relativas, ya sabemos cómo se construye y la suma debe de dar 1. Si nosotros multiplicamos, aquí está en decimales, pero si multiplicamos por 100, lo tendríamos en porcentaje y abajo ya no sería 1, sino que sería 100 la suma. Pueden probar multiplicando por 100 cada valor y al sumarlos, pues deben de obtener 100 exactos. En algunas ocasiones, por la cantidad de decimales que salen, puede hacer de que no dé exactamente 1, por cómo hemos truncado o cómo hemos aproximado los valores. Entonces ahí a veces perdemos decimales y al sumarlos todos no nos va a dar exactamente 1. Y eso no es ningún problema, puede suceder y es válido. Nosotros vamos a considerar que es 1 por los errores de depreciación, o que más bien que los errores son despreciables porque son valores que se han ido aproximando. Claro, si ya nos da un valor muy alejado de 1, perdón, o de 100, en el caso de que tengamos porcentajes, tenemos que verificar por qué. Pero si son valores despreciables por la cuestión de las aproximaciones, no habría ningún problema, siempre se consideraría 1. Les presento esta tabla nada más para que vean la diferencia, que aquí está en decimales, las últimas dos columnas. Y aquí están multiplicadas por 100 y se convierten en porcentaje. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿cómo les va a parecer? Cuando nosotros construyamos una tabla de distribución de frecuencia y ya podamos interpretarla, más adelante vamos a ver cómo se interpreta, posiblemente lo que sigue es elaborar un gráfico. El gráfico va a ser siempre respondiendo al tipo de variable. En el anterior, en la tabla que hicimos antes, era una variable cuantitativa discreta. Entonces le hicimos un gráfico de barra donde las barras son separadas, o un pastel. Yo hice les presenté dos porque los dos eran posibles. En esta que estamos acá, consumo de combustible, es una variable cuantitativa continua. Por tanto, el gráfico que se le adecua y que se puede hacer es un histograma.
El histograma se parece al gráfico de barras, porque también son barras, rectángulos, con la diferencia que las barras deben de estar unidas, porque es una variable continua. Y el estar unidas lo que nos hace, lo que nos indica es eso, nos está haciendo referencia a la continuidad que tiene la variable. No pueden estar separadas. En un histograma las barras no pueden estar separadas, salvo o excepto que algún intervalo no tenga ningún dato, pero siempre deben de estar unidos. Este gráfico ya también lo vamos a ver cómo lo vamos a construir, pero pueden ver que en el eje de las X están los intervalos de 20 a 25, de 25 a 30, y en el eje vertical están las frecuencias. Pueden ser las frecuencias absolutas o podría ser una escala en porcentaje, dependiendo de cómo quieran ustedes presentar los datos. En este caso está en valores absolutos. Otra cosa relevante que hay que verificar en el gráfico es que se le ha puesto a cada barra una etiqueta de la cantidad, que así se me facilita a mí saber cuánto es el valor que tiene esa tabla, qué valor representa la, la barrita con respecto a las demás. Por ejemplo, en la primera ya sé yo que a ese representa 5 y la más grande, que es la que está en el medio, tiene 15 de frecuencia. Muchas veces lo más recomendable es hablar en porcentaje. Entonces, así podemos hablar en porcentaje de cuánto porcentaje corresponde del total y no en valores absolutos. Pero también igual eso es criterio. Muy bien, hasta aquí he presentado la forma de cómo vamos a observar o encontrar las tablas de distribución de frecuencia para datos simples o sin agrupar y para datos agrupados. Lo que está viendo acá es dos tablas en la que en los datos sin agrupar nos está indicando cuál es la diferencia con respecto a los datos agrupados. Lo que está en verde, el cuadro verde de la columna de abajo, es lo que diferencia o con lo que se diferencia los datos agrupados en una tabla con respecto a los datos sin agrupar, que es la columna que está en azul. Allí solo aparece esa columna, pero en los datos agrupados aparecen las dos. Esa es la diferencia. El resto, o lo que ustedes pueden ver en las cuatro columnas restantes de cada tabla, es exactamente lo mismo. No cambia en nada. Solamente cambia la lógica de la construcción de ellos. Que para datos agrupados, pues vamos a detallarlo paso a paso en este momento. Vamos a ver el procedimiento para elaborar una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Ok, primero lo que tenemos que hacer es, tengan en cuenta que cuando ustedes son encuestadores o recogen información, lo que van a recoger son datos. Esos datos los van a recoger de manera aleatoria. Entonces, lo primero que van a hacer cuando ya tengan todos los datos recogidos es verificar o encontrar o localizar el dato mayor, el máximo o el más grande, y también el dato mínimo, el menor o el más pequeño. Cuando localicen esos dos valores, el máximo y el mínimo, vamos a encontrar la diferencia. Al máximo le vamos a restar el mínimo y eso es el rango. En el punto 1 que aparece ahí, que ustedes pueden ver en el primer punto, dice determinar el recorrido de la variable que le llamamos R mayúscula,
que está definido como la diferencia del máximo valor menos el mínimo valor. Entonces, con eso tenemos el rango. Eso es lo primero que tenemos que hacer, encontrar el rango, el máximo menos el mínimo. Y ahí está. Lo anotamos y lo tenemos ahí porque lo vamos a utilizar en el paso 3. En el paso 2, lo que vamos a hacer es definir el intervalo en clases. Lo ideal es utilizar entre 6 y 15 clases, porque menos de 6 puede ser de que no hagamos una buena distribución y más de 15 puede ser de que se vea muy mal el grafo, la tabla sea muy extensa y no se vea bien. Entonces, lo ideal está entre este rango. Dependiendo de la cantidad de información y el tipo de variable que tengamos, pues nosotros vamos a elegir el número de intervalos más conveniente, entre 6 y 15. El criterio para elegir el número de intervalos puede ser de dos maneras. Uno, por elección de conveniencia del investigador. Y yo digo, quiero hacer 8 intervalos y está bien. Lo hace con 8 intervalos el investigador, no pasa nada, lo pueden hacer. Pero si no, también pueden utilizar una expresión matemática que nos puede dar un aproximado del número de intervalos que es lo más adecuado utilizar. Con una referencia matemática sería esta expresión. K minúscula representa el número de intervalos que vamos a utilizar o número de clases, que es 1 más el cociente del logaritmo base 10 de n. N es el total de datos que tenemos entre el logaritmo base 10 de 2. Ese siempre va a ser constante. Log 2 siempre va a ser constante. Entonces, una forma equivalente es 1 más 3.32 log n. El logaritmo que aparece acá es base 10. Entonces lo único que tenemos que hacer en esta expresión es sustituir n, que es el número de valores o de datos que tenemos. Una vez que tengamos k, vamos a utilizarlo en el paso 3 como el paso 1, porque los valores que hemos encontrado en el paso 1 y en el paso 2 los necesitamos para el paso 3, que es encontrar la amplitud o ancho de los intervalos. Una cosa es el número de intervalos y otra es la amplitud o el ancho. En el ejemplo que les puse antes de la gasolina o combustible, de 20 a 25, esa distancia que hay entre 20 y 25 es la amplitud, o sea, 5 es la amplitud, pero también podría ser una amplitud de 20 a 30, que es una amplitud mucho mayor, de 10 en ese caso. Pero, ¿cómo voy a saber yo cuál es la amplitud adecuada? Pues la amplitud adecuada es haciendo el cociente de dividir el resultado del paso 1 entre el resultado del paso 2. Es decir, que el ancho del intervalo va a ser C minúscula, que es aproximadamente R mayúscula dividido entre K, que es el rango entre el número de intervalos. Y eso me da la amplitud. El siguiente paso es crear las clases. Cuando ya tenemos los primeros 3 pasos completos, vamos a crear las clases partiendo del primer valor, el valor mínimo, el más pequeño, o podría ser un valor anterior. Eso dependerá del criterio de quien lo va a construir, pero de preferencia utilizar el primer valor, el mínimo. Y a ese valor le vamos a sumar el resultado del paso 3. Y ya tenemos, el mínimo va a ser el límite inferior del primer intervalo. Si al mínimo le sumamos el ancho del intervalo, que es el resultado del paso 3, nos da el límite superior del primer intervalo. Entonces ya tengo construido yo el primer intervalo. Cuando ya tengo el primer intervalo, el límite superior del primer intervalo lo voy a colocar en la siguiente clase o el siguiente intervalo como mínimo, como límite inferior. Y a ese le voy a sumar nuevamente el ancho de clase, que es el paso 3, y tengo el límite superior de la siguiente clase.
Y de esa manera me voy a ir sucesivamente, sigo hasta completar el número de intervalos que quiero o que necesito. El paso 5 es clasificar la variable en las distintas clases con la frecuencia absoluta correspondiente, n minúscula sub i. Es decir, que cuando ya tengo todos los intervalos, voy a contar cuántos datos caen en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, si en el primer intervalo va de 20 a 25, en el conjunto de datos que yo tengo recolectados voy a ver, este 20 va a ir en este intervalo, este es 27 no va en este intervalo porque el intervalo va de 20 a 25 sin incluir el 25. Entonces, cuando encuentre un 25, ese 25 no lo voy a incluir. Va a ir incluido en el siguiente. Encontré un 22. Ese 22 sí va a ir incluido en este. Entonces, voy a ir contando cuántos datos hay que caen dentro de ese intervalo. El paso 6 dice calcular las restantes frecuencias deseadas, las relativas, las acumuladas, las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas. Eso significa que el paso 6 nos está diciendo que debemos de completar la tabla. Es decir, con el paso 5 hemos encontrado las frecuencias absolutas simples, pero con el paso 6 estamos completando las últimas 3 columnas de la tabla. Y el paso 7 nos dice determinar las marcas de clase X sub i o punto medio para cada clase. El punto 7 está en mala posición acá. El punto 7 debería de ser el 4. No, perdón, el 5. El paso 7 debería de ser el 5. Después de construir las clases, vamos a sacar las marcas de clases para ir en el orden que tenemos en la tabla. Y luego vamos a hacer el resto de pasos como nos lo dice acá. Ahí en esos 3 pasos, en el 2, en el 3 y en el 4, les pongo una nota que dice que puede variar dependiendo del criterio del investigador. Es decir, que aquí no es una cuestión estricta que no se puede salir uno de ahí. Uno lo va a hacer según le convenga, pero respetando también la objetividad con la que se va a trabajar. Es decir, que no es que me vaya a inventar yo y hacer lo que yo quiera solo porque quiero, sino que bajo la rigurosidad matemática y estadística, yo voy a elegir según un criterio profesional o por conveniencia, dependiendo de lo que yo quiera estudiar o observar, pues yo voy a elegir el número de intervalos, el ancho de clase, como dan decimales, yo no sé a veces si quedarme con los decimales o tomar un entero el superior o el anterior, qué sé yo. Eso por lo general se recomienda que sea por exceso en el paso 3. Es decir, que si a mí me da 6.20 por los decimales que me dan, si yo elijo 6.20, yo lo que estoy haciendo es sumándole 6.20 a cada intervalo, por tanto se me complica. Y la idea es que facilitemos el trabajo, por tanto tomamos un valor entero. Y el entero se recomienda que sea por exceso. Cuando dice por exceso es decir que voy a tomar el entero siguiente. El 6.20, el entero siguiente sería 7. Entonces tomaría 7 de ancho. Cuando yo juego con esos valores, puede ser de que el número de intervalos que yo haya decidido antes, si decidí que eran 9 intervalos, pero si yo tomo un ancho de clase, un ancho de clase que es mayor que el resultado que me dé, puede hacer de que me reduzca un intervalo, por ejemplo, que ya no eran 9 que yo dije al principio, sino que fueron 8 al final. Y es válido porque eso se comprende por la cuestión mecánica que se está trabajando con los cálculos. Y así sucesivamente. Esos son criterios.
Con la práctica vamos a ir comprendiendo, pero en principio damos seguimiento a los pasos y no nos vamos a confundir. Solo la aclaratoria que en esos 3 puntos, el 2, el 3 y el 4, pues a veces hay flexibilidad para tomar un valor u otro valor. Eso es lo que quiero decir con esa nota de ahí. Vamos a trabajar el primer ejemplo con datos. El ejemplo es el siguiente. Los siguientes valores, dice, corresponden al registro del consumo de gasolina de una flota de 50 taxis en litros o galones, podríamos decir, un día dado. Y nos dan los 50 valores. Ahí, si contamos, pues van a haber 50 datos, 46, 39, 34, etcétera, hasta llegar al 36, el último que está. Nos pregunta qué tipo de variable es esta. Y luego construir una tabla de distribución de frecuencias en 6 clases. Hay algunas cosas que hay que decir antes de iniciar. Primero, contextualizando esto, observemos que nos está hablando de un registro, es decir, que ya existe un registro de valores. Es decir, hay alguien que ha anotado esto y ya existe un registro en el que la flota de taxi ha gastado 46 litros de gasolina, un día dado 39 y así sucesivamente. A diferencia de que nos dijeran, otra forma de recoger esta información es que nos digan, vaya a preguntar o haga una encuesta de toda esa flota de taxi, cuánto ha gastado de combustible los días específicos. Bueno, en este caso es un registro. Luego, los datos. Los valores que tenemos son enteros todos, pero cuando nos dice qué tipo de variable es esta, nos están poniendo como a prueba, porque los valores están enteros, pero realmente podrían tener decimales, porque estamos hablando de litros o de galones. Entonces, la variable es cuantitativa continua, porque admite valores decimales, o viéndolo de otra manera, como entre dos valores enteros consecutivos pueden haber valores intermedios, la variable se considera cuantitativa continua. Por ejemplo, si yo tengo 32 y luego de 32 el entero que sigue es 33, pero entre 32 y 33 pueden haber decimales. Sí, puede haber 32.25 galones o litros, 32.55 litros o 32.77 litros. Sí pueden haber decimales entre dos valores consecutivos enteros. Entonces, la variable es cuantitativa continua. ¿Cuándo no pueden haber entre dos valores consecutivos enteros valores intermedios? Por ejemplo, el número de hijos. En el número de hijos, yo tengo 0 hijos y tengo el siguiente consecutivo es 1. Entre 0 hijos y 1 hijo no pueden haber decimales. No puedo decir 0.5 hijos, no se puede. O decir entre 1 hijo y 2 hijos, no pueden haber tampoco, porque o es un hijo o 2 hijos, pero no puedo decir 1.77 hijos, no se puede. Entonces no admite, la variable número de hijos no admite decimales entre dos valores consecutivos. Pero esta variable consumo de combustible sí admite decimales entre dos valores enteros consecutivos. Por tanto, es variable cuantitativa continua. Ahí está respondida la primera pregunta. Para construir la tabla ya nos da una sugerencia a utilizar 6 clases. Ustedes lo pueden hacer posteriormente utilizando 6 clases, pero aquí en el ejemplo no vamos a respetar eso, sino que lo vamos a hacer con la fórmula que nos dio el conjunto de pasos a seguir, que podría coincidir con 6, pero vamos a hacerlo así.
Bien, aquí está la explicación, la respuesta de la pregunta qué tipo de variable es. Lo que vamos a hacer en primer lugar es contar cuántos datos hay. Ya el ejercicio nos dice cuántos. Entonces vamos a sacar el dato n minúscula, que es 50, que representa el número de taxis. En este caso decimos tamaño de la muestra. Podría ser población si eso fueran todos los elementos de los que existen en esa flota, ¿verdad? 50. Ya tenemos el número de datos. Ahora vamos al primer paso. Paso 1 es encontrar el recorrido o el rango, que es R mayúscula, que es el máximo menos el mínimo. Para encontrar el máximo y el mínimo, regreso, tenemos que ver el conjunto de datos y aquí tenemos que buscar con ojo clínico para no perdernos y no equivocarnos en encontrar el verdadero máximo. Porque si yo digo 47 es el máximo porque no vi el 48, entonces me voy a equivocar, voy a tener ese error. Entonces aquí lo importante es no equivocarse en buscar el máximo y el mínimo. Cuando ya he localizado el máximo y el mínimo, al máximo le voy a restar el mínimo para que me dé el rango, que en este caso es 27. Tengo guardado ahí anotado el 27 que lo voy a utilizar posteriormente. Vamos al paso 2. En el caso nos están sugiriendo utilizar 6 clases, pero lo vamos a hacer nosotros utilizando la fórmula. Ahí abajito les he puesto que al sustituir 50 en el logaritmo me da 6.64, que se aproxima por exceso a 7. Entonces, aquí vamos a utilizar 6, 7 u 8 clases. Ahí va a ser criterio, pero por lo que nos ha dado la fórmula, en principio vamos a utilizar 7. Ya vamos a ver qué nos da el ancho de clase, porque también eso afecta el número de intervalos que vamos a utilizar, aunque en principio estamos diciendo 7 por la fórmula. Cuando determinamos el ancho de clase, que es el paso 3, vamos a dividir el 27 que encontramos en el paso 1, que es el rango, entre 6 si respetamos el número de intervalos que nos dice el ejercicio. Si lo hacemos así con 6, nos da 4.5, que también por exceso se utiliza 5 para facilitar el cálculo, no estar sumando decimales a cada intervalo, sino que estar sumándole 5, que es un valor más, que como es entero va a ser más fácil trabajarlo. Ahora venimos con el siguiente paso, que es la creación de las clases. Vamos a tomar primero el primer valor, que sería 21, pero como decía la recomendación, podríamos empezar un dato antes, que sería 20. Es válido. Todo lo que estamos haciendo es organizando los datos, organizando la tabla para que los datos estén más fácil de comprender. Si empezamos de 20 a 20 le tenemos que sumar C, que es el paso 3, el 5, para encontrar el límite superior. 20 sería el límite inferior. Entonces tendría el primer intervalo de 20 a 25. Y así con los siguientes. El siguiente intervalo sería de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40 y así hasta completar las 6 clases o 7 dependiendo de lo que haya decidido retomar el número de intervalos que yo decía. Luego sí que cuando ya esté construyendo los intervalos tengo que ver que el último intervalo me incluya al máximo de los datos que están en el conjunto de datos para no dejarlo fuera. Porque si no, el último que he elegido veo que no incluye al último, entonces tendría que generar una nueva clase o incluirlo por fuerza o extender el ancho del intervalo de esa para incluirlo por fuerza ahí en esa última clase. Ya vamos a ver cómo nos queda acá. Cuando ya tengamos todas las clases, aquí sí ya está en el orden que yo les decía, que después de tener las clases vamos a elegir lo que son, o más bien no a elegir, sino a calcular
los puntos medios o las marcas de clase, que es lo mismo. Punto medio y marca de clase es lo mismo en este contexto. Estamos hablando de la misma situación. Para el primer marca de clase, tomo el primer intervalo y lo divido entre 2. Los extremos, 20 más 25 entre 2, nos da 22.5. El siguiente, que sería de 25 a 30, daría 25.5. Y así hasta completar la última marca de clase. Ahora vamos a calcular ya en la tabla. En la tabla, por ejemplo, ya en las primeras dos columnas tengo colocado lo que son los intervalos de 20 a 25, de 25 a 30, hasta llegar de 45 a 50. Si se fijan, el último intervalo de 45 a 50 incluye el 48. Entonces, con esas 6 clases, suficiente para resumir el conjunto de valores que tenemos. Y ahí están todas las marcas de clase para cada intervalo. De 22.5 llegamos hasta 47.5 para la última clase. Pues bien, si yo tomo un valor al azar, ahí en la primera columna de las frecuencias absolutas simples, en esa columna, la n minúscula su i, tengo 5, 9, 15, 11, 6, 4 y 50. El 5 significa que hay 5 datos que caen entre 20 y 25 sin incluir el 25. Y así sucesivamente. La suma de toda esa columna debe de dar 50, que es el total de datos que tengo. Las últimas 3 columnas ya sabemos cómo se van a construir. De hecho, ya lo hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es interpretar esta tabla. ¿Cómo interpretamos esa tabla? La interpretación va a ser tomando valores aleatorios o no necesariamente aleatorios, sino valores de la tabla que nos interese describir o interpretar. Los valores que vamos a interpretar siempre van a ser de las últimas 4 columnas, de las frecuencias absolutas o de las frecuencias relativas. El 9 que está marcado en rojo es un valor que se puede interpretar. También el 5, el 15, el 11, el 6 y el 4. Y cualquiera de los otros que están en las siguientes 3 columnas también. Voy a tomar el 9 para explicar el 9, pero lo mismo, como agarro ese 9, ustedes podrían interpretar el 15, el 5, el 11, el 6 o el 4, cualquiera de esa columna. La misma forma se va a interpretar cualquiera de ellos. Aquí el 9 sería de manera general un n sub 2. Ahí lo marco, esa es la interpretación, lo que está en rojo, abajo, donde dice interpretación de las distintas frecuencias. Dice n sub 2 igual a 9. N sub 2 porque estamos de manera general tomando la frecuencia absoluta de la fila 2 y es 9. Dice, indica que hay 9 taxis que consumieron entre 25 y 30 litros de gasolina o que consumieron como promedio 27.5 litros. En ese caso estamos utilizando la marca de clase 27.5 y ahí lo pueden ver en la tabla. Lo mismo si yo agarrara el 15 que está abajo, diría 15 indica que hay 15 taxis que consumieron me voy a la fila del 15 y veo el intervalo que sería sustituir el 25 y el 30 por 30 y 35, que es la que le corresponde, la clase que le corresponde al 15. Diría, entonces, indica que hay 15 taxis que consumieron entre 30 y 35 litros de gasolina o que consumieron en promedio 32.5 litros. Eso diría si agarrara el 15 y así hasta completar la tabla. Puedo, o sea, cualquiera de ellos, con uno que interprete, ya se sabe que el resto se interpreta de igual manera con lo que le corresponde en su fila. Si tomo de las frecuencias relativas simples, el punto 3, ahora estoy agarrando un valor de la fila 3. Es decir, que en este caso estoy agarrando f sub 3, porque estamos en la fila 3, f minúscula sub 3. La interpretación nos dice que
indica que el 30% de los taxis consumieron entre 30 y 35 litros de gasolina o que consumieron 32.5 como promedio. Ese punto 3 está en decimales, sin embargo en la interpretación lo digo como porcentaje. Si no lo dijera como porcentaje, diría que una proporción del 0.3%, perdón, hay una proporción de 0.3 de los taxis consumieron entre 30 y 35, pero se oye un poco más extraño, entonces mejor lo decimos en porcentaje. Basta con multiplicarlo por 100 y ya tenemos el porcentaje. Ahora vamos con las acumuladas. Agarro la siguiente fila, la fila 4, quiere decir que agarraría n mayúscula sub 4. En este caso, n mayúscula sub 4 es el 40 que está marcado en celeste. Y ahí está la interpretación. Fíjense bien, estoy dándole la simbología y le estoy dando los datos y cómo se interpretaría. Así de que ojo con eso, porque eso se podría necesitar a la hora de consultar, preguntar en una evaluación. N sub 4 en este caso nos dice que es 40 y eso nos indica que 40 taxis consumieron menos de 40 litros de gasolina. Para eso nos tenemos que ir al intervalo de clase y vemos el superior. El límite superior es 40, es decir, en esa fila estamos en el intervalo de 35 a 40, pero el límite superior es el 40. Entonces ahí decimos que hay 40 taxis que consumieron menos de 40 litros. Con menos de 40 litros estoy incluyendo todos los intervalos anteriores. Por eso decimos menos de 40. Menos de 40 no es solamente hasta 35, sino todos los intervalos anteriores. Eso es lo que nos está diciendo, porque acuérdense que es la acumulada y la acumulada se cuenta desde el primer intervalo. Y eso sería la interpretación. Y para la última columna, así como interpretado cada valor de cada columna, se interpretan el resto de esa misma columna, con esa misma lógica. En este último caso, punto 92, que sería F mayúscula sub 5, porque estamos en la fila 5, me está diciendo que 92% de los taxis consumió menos de 45 litros de gasolina. Eso es lo que me estaría diciendo en las acumuladas. Bien, esta lámina nos está diciendo cómo interpretar la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Pero la interpretación va a ser exactamente igual para una tabla de distribución de frecuencias simple. Lo mismo, la interpretación es igual. Solo que allá no hay intervalos, sino que solo está la columna de datos. Entonces ahí vamos a hablar en base a eso. Bien, este ejercicio no está realizado, pero queda para que ustedes lo puedan trabajar como práctica, puedan realizar todo el procedimiento que hemos hecho en el ejemplo anterior y puedan verificar que llegan a una tabla con coherencia y que se cumplan los requisitos de por decirlo así, que les cuadre. Que les cuadre es decir, que les aparezca que la suma de la frecuencia absoluta simple les da exactamente el total de datos. En este caso nos dio 50. En el ejemplo que tienen aquí son 50 sucursales, es decir, la misma cantidad. Entonces, la suma les tiene que dar 50. Ese 50 coincidirles con la acumulada, la última de la acumulada. Y así que eso tienen que verificar. Y si en la construcción tienen dudas, consulta, pueden hacerlas por los medios o los canales que tenemos oficiales y no oficiales para consultar. Para una tabla de distribución de frecuencia, lo recomendable es tener una tabla como esta, vacía. Y ahí solo tenemos que rellenar los datos ya con
con los valores que necesitemos. Aquí la tabla tiene 7 filas, pero si no necesitamos 7, sino que menos, se le quitan. Si necesitamos más, se le agregan. Pero este, digamos, es como el formato para la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Para los datos sin agrupar, solo se le quita la primera columna de clases y se deja a partir de la segunda en adelante y quitando eso de marca de clase y poniendo nada más los datos o el nombre de la variable que vamos a resumir en la tabla.